Cielgerad 1229. Vampir. En febrero de 1945, en el frente oriental, las unidades soviéticas empezaron a sufrir bajas por disparos de francotiradores durante la noche. Esto en sí mismo no era raro. Lo raro era otra cosa. Los disparos eran certeros en la más completa oscuridad, a una distancia de 150 a 200 metros, sin el menor destello de disparo y sin el sonido que permitiera localizar la posición. Los comandantes soviéticos informaban en sus partes de un dispositivo alemán desconocido. En 1943, la empresa AEG, junto con el Instituto de Investigación del Correo del Reich, inició el desarrollo de un sistema infrarrojo activo para armas individuales. Para el 44, el fabricante de óptica Ernst Leitz lo llevó a producción en serie. El dispositivo recibió la designación oficial Cielgerad 1229 y el nombre en clave Vampir. El sistema se montaba sobre el Sturmgewehr 44. La mira en sí pesaba unos 2 kilogramos. El bloque de baterías, en una caja de madera cargada a la espalda, pesaba 13 kilogramos y medio. Una segunda batería, alojada en un contenedor de máscara antigas, alimentaba la mira. El peso total del equipo superaba los 15 kilogramos. En la Wehrmacht, a los soldados con este equipo los llamaban Nachtjäger, cazadores nocturnos. En total se entregaron 310 conjuntos a las tropas. El dispositivo funcionaba en el infrarrojo cercano y necesitaba su propio proyector infrarrojo, sin el cual no había imagen. El alcance llegaba a los 180 metros en oscuridad total, pero nada parecido existía en ningún otro ejército del mundo en el 45. Todos los desarrollos de posguerra de miras nocturnas de primera generación, soviéticos, estadounidenses, británicos, partieron del estudio de la experiencia alemana. La mina de orugas Goliat. A finales de 1941, unos zapadores alemanes descubrieron cerca del Sena un prototipo francés abandonado, un pequeño vehículo de orugas diseñado por el ingeniero Adolphe Quegres. Los ingenieros de la Dirección de Armamento comprendieron que tenían ante ellos la base de una nueva categoría de arma. El encargo de desarrollo se le confió a la empresa automovilística Borgward de Bremen. Hacia la primavera del 42, el primer modelo de serie estaba listo, el Goliat. La versión eléctrica llevaba 60 kilogramos de explosivo, la versión de gasolina 100 kilogramos. El control se realizaba mediante un cable de 3 hilos de 650 metros de largo, con un mando manual provisto de una palanca. El cable se desenrollaba desde un carrete situado en la parte trasera a medida que el vehículo avanzaba. El dispositivo era de un solo uso, explotaba junto con su objetivo. La versión eléctrica costaba 3.000 Reichsmarks por unidad. El alto coste y la complejidad de mantenimiento obligaron a pasar a la versión de gasolina. En total se fabricaron 7.500 unidades durante la guerra. En la práctica el Goliat resultó vulnerable, su velocidad, que no superaba los 10 km por hora, lo convertía en un blanco fácil. Pero la principal debilidad la descubrieron los combatientes del Ejército Nacional Polaco, durante el levantamiento de Varsovia en el 44. Bastaba con cortar el cable de control para que el Goliat se detuviera en el sitio. A pesar de todos sus defectos, se convirtió en el primer vehículo de combate terrestre teledirigido fabricado en serie de la historia. El submarino de bolsillo, Seehund. A mediados del 44, la Kriegsmarine había perdido la mayor parte de su flota submarina. Los aviones aliados equipados con radar atacaban a los submarinos en tránsito, y los buques de escolta con sonar remataban a los supervivientes bajo el agua. El gran almirante Karl Dönitz, al mando de la flota, enviaba tripulaciones a sus misiones sabiendo perfectamente que la mayoría no regresaría. La Marina recurrió a los submarinos pequeños. Su principal ventaja residía en la física. Un casco pequeño refleja mal la señal de un hidrófono y no siente la explosión de una carga de profundidad. La onda expansiva simplemente empujaba al ligero Seehund hacia un lado sin destruirlo, algo que confirmaron docenas de ataques en la práctica. El Seehund, el perro de mar, medía 12 metros de largo, tenía una tripulación de 2 hombres y llevaba 2 torpedos montados en el exterior del casco. El submarino se construía según un principio modular, a partir de secciones fabricadas en distintas plantas. En total se construyeron 285 unidades. De enero a abril del 45 realizaron 142 salidas de combate, hundiendo 8 buques, con un tonelaje total de más de 17.000 toneladas, y perdiendo 35 unidades,
la mayoría destruidas no por buques antisubmarinos, sino por temporales. Después de la guerra, el almirante Charles Little, que comandaba las fuerzas británicas en Portsmouth, escribió en un informe que, por suerte para ellos, esos malditos artefactos habían llegado demasiado tarde. La bomba guiada, Fritz X. El 9 de septiembre de 1943, el acorazado italiano Roma navegaba hacia Malta para rendirse a la flota aliada. El día anterior, Italia había firmado el armisticio. El acorazado era el buque insignia de la flota, con un desplazamiento de 45.000 toneladas, un blindaje de cinturón principal de hasta 350 milímetros y cerca de 1.900 hombres a bordo. Hacia las 4 de la tarde, aparecieron sobre la formación bombarderos alemanes Dornier 217. Desde una altitud de unos 5.000 metros, lanzaron bombas guiadas. Un operador a bordo del avión observaba la caída y corregía la trayectoria por radio. La Fritz X pesaba 1.360 kilogramos. Al acelerar durante la caída, alcanzaba una velocidad cercana a la del sonido. El primer impacto estalló en la sala de máquinas y el buque perdió toda propulsión. Pocos minutos después, una segunda bomba golpeó cerca de la torre de proa y detonó en el pañol de municiones. El Roma se partió y se hundió en menos de media hora. Murieron más de 1.300 hombres, entre ellos el almirante Carlo Bergamini, comandante de la flota. Fue el primer empleo en combate de la historia de un arma guiada de alta precisión. 2 días después, la Fritz X alcanzó al crucero estadounidense Savannah, matando a 197 hombres. El 16 de septiembre, la misma bomba atravesó 6 cubiertas del acorazado británico Warspite. Los buques aliados en el Mediterráneo comprendieron que un ataque en altura, contra el cual la artillería antiaérea naval era impotente, se había convertido en una realidad. El misil aéreo Henschel 293. La Fritz X había sido creada con un único fin: perforar el blindaje de un buque pesado. La mayoría de los barcos que abastecían a los ejércitos aliados no tenían ningún blindaje. Para ellos hacía falta otra arma. El Henschel 293 resolvía la misma tarea de otra manera. Un motor cohete de propulsión líquida, Walter, aceleraba el ingenio tras soltarlo desde el avión portador hasta una velocidad de unos 500 km por hora. El alcance de lanzamiento era de unos 8 kilómetros, es decir, el bombardero atacaba manteniéndose fuera del alcance de la artillería antiaérea naval. Tras el lanzamiento, un navegante guiaba el misil por radio mediante una palanca, orientándose por un trazador situado en la cola. Su empleo en combate comenzó en agosto del 43, en el Golfo de Vizcaya. Ya en las primeras semanas se hundieron varios buques de escolta. El almirantazgo británico ordenó de inmediato que, ante la aparición de la aviación alemana, toda la formación desplegara una cortina de humo. Más tarde los aliados desarrollaron interferencias de radio capaces de anular el enlace de mando en las frecuencias de trabajo del misil. El Henschel 293 y la Fritz X se empleaban simultáneamente, con las mismas tripulaciones, según el tipo de objetivo. Juntos marcaron por primera vez el principio sobre el que se basa toda arma de precisión moderna: alcanzar el objetivo permaneciendo fuera del alcance de su respuesta. El bombardero a reacción Arado 234. En julio del 44, sobre Normandía, apareció varias veces un avión imposible de interceptar. Los Spitfire, incluso a máxima potencia, no lograban acortar la distancia. Los Mustang se quedaban rezagados. El avión sobrevolaba las posiciones, cumplía su misión y se marchaba. Durante las primeras semanas, los comandantes aliados no sabían exactamente qué estaban viendo. Se trataba del Arado 234, el primer bombardero a reacción del mundo en entrar en servicio. 2 motores Junkers Humo 004 le daban una velocidad máxima de 740 km por hora, casi 200 km más que cualquier caza de hélice aliado. Su techo operativo alcanzaba los 10.000 metros. Los primeros aparatos de serie despegaban sobre un carrito desmontable, que se soltaba nada más despegar, y aterrizaban sobre patines retráctiles. Esto reducía el peso y dejaba espacio para el combustible. En diciembre del 44, durante la ofensiva de las Ardenas, un Arado 234 realizó en un solo pase un reconocimiento de las posiciones estadounidenses, cubriendo toda la zona de combate. Las fotografías permitieron al mando alemán localizar las posiciones de artillería y las rutas de abastecimiento. En total se fabricaron 210 aparatos, ninguno de ellos fue derribado en combate aéreo.
El cañón V3. En los acantilados de Creta cerca del pueblo de Mimoyek, en el norte de Francia, a 165 kilómetros de Londres, obreros alemanes comenzaron en 1943 a construir una instalación sin precedentes en la historia de la artillería. Un tubo de unos 130 metros de largo se hundía en una colina de Creta con un ángulo fijo, orientado hacia Londres. A lo largo del tubo había cámaras de carga laterales, 16 a cada lado. Se encendían una tras otra, añadiendo cada vez más aceleración al proyectil. Al final del tubo, un proyectil de 140 kilogramos debía alcanzar una velocidad inicial de 1500 metros por segundo. Según los cálculos, el ritmo de tiro sería de un disparo cada 12 segundos, día y noche. Ninguna artillería antiaérea podía hacerle frente, ningún caza podía destruir el arma en vuelo, ya que estaba fijada de forma permanente en la colina. Los aliados descubrieron la instalación desde el aire a finales del 43. Las bombas comunes apenas causaban daño a las fortificaciones de hormigón. Solo el empleo de bombas especiales Tallboy de unas 5 toneladas, lanzadas desde gran altura, permitió en julio del 44 derribar las bóvedas del búnker. El cañón no llegó a disparar ni un solo tiro en combate. El submarino tipo 21. Hacia el 43, resultaba evidente que el concepto anterior había agotado sus posibilidades. Los submarinos tipo 7 solo permanecían sumergidos unas horas al día, obligados a emerger regularmente para recargar las baterías, y era precisamente en ese momento cuando más a menudo los hundían. Los ingenieros alemanes se plantearon otro objetivo: diseñar un submarino que viviera bajo el agua. El nuevo parque de baterías del tipo 21 triplicaba en capacidad al del tipo 7. Un sistema hidráulico de recarga permitía disparar 18 torpedos en 3 salvas en menos de 20 minutos. El submarino llevaba en total 23 torpedos. Su velocidad en inmersión alcanzaba los 17 nudos y 2 décimas, más rápida que la velocidad en superficie de la mayoría de los buques de escolta aliados. Sin snorkel, podía permanecer sumergido 2 o 3 días seguidos. De las 1.170 unidades previstas, se completaron 118. Solo una llegó a salir en patrulla de combate en los últimos días de la guerra. Tras la capitulación de Alemania, submarinos de este tipo pasaron al Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los submarinos estadounidenses de la clase Tank, las clases soviéticas Zulu y Whiskey, y los submarinos británicos tipo Porpoise se diseñaron teniendo en cuenta directamente las soluciones técnicas del tipo 21. Fue la primera flota submarina de la historia diseñada para navegar permanentemente sumergida. El ala volante Orten 229. En abril del 45, unidades del ejército de Patton descubrieron en Gotha un taller de producción con un avión inacabado que ni siquiera los oficiales técnicos habían visto antes. El aparato no tenía fuselaje, ni empenaje, ni deriva vertical. Estaba compuesto enteramente por un ala. El Horten 229 fue diseñado por los hermanos Reimar y Walter Horten, pilotos militares obsesionados desde los años 30 con la idea del ala volante. Una estructura soldada de acero, paneles de revestimiento de madera, 2 motores Junkers Jumo 004, totalmente integrados en el cuerpo del ala, sin góndolas. La velocidad máxima calculada llegaba a los 900 km por hora y el techo operativo a los 15.000 metros. En 2008, la empresa Northrop Grumman construyó una maqueta a tamaño real y realizó mediciones de sección radar en el polígono del desierto de Mojave. El aparato fue irradiado en las frecuencias de la red de radar británica Chain Home. Los resultados mostraron que la sección radar frontal del Horten era unos 4 decibelios menor que la de un Messerschmitt 109 estándar. Reimar Horten afirmó más tarde haber añadido intencionadamente polvo de carbón a la cola del revestimiento de madera, con la esperanza de absorber las ondas de radar. No se conserva ninguna prueba documental de ello. El aparato nunca llegó a la fase de producción. El único ejemplar relativamente terminado se conserva en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos. El carro de combate superpesado E-100. En junio del 43, la Dirección de Armamento encargó el desarrollo de una alternativa al Maus. Para entonces, los trabajos sobre el Maus ya estaban muy avanzados, consumían enormes recursos y generaban dudas sobre su utilidad práctica. El contrato para el proyecto alternativo se le concedió a la empresa Adler, de Frankfurt del Meno.
El peso de combate previsto era de 140 toneladas. El blindaje frontal del casco alcanzaba los 200 milímetros. El armamento principal era un cañón de 128 milímetros, el mismo que el del Maus. Se contemplaba a futuro un cañón de 150 milímetros. El E-100 se concibió como un vehículo tecnológicamente más simple y barato, con piezas estandarizadas, de modo que casi cualquier fábrica de maquinaria pesada pudiera construirlo. En julio del 44, Hitler ordenó personalmente detener todos los trabajos sobre los vehículos superpesados. En el polígono de Haustenbeck, cerca de Paderborn, 3 obreros de Adler ignoraron la orden y siguieron con el montaje. Para enero del 45, el chasis estaba en gran parte terminado, la suspensión, las ruedas, la mayor parte del equipamiento interno. La torreta no existía. En mayo del 45, unidades estadounidenses descubrieron el chasis, lo trasladaron al Reino Unido para una peritación técnica y luego lo desguazaron para aprovechar el metal. La mayor parte de la documentación técnica fue quemada por el personal de Adler antes de la llegada de los aliados. El Maus, al que el E-100 debía sustituir, solo llegó a fabricarse en 2 ejemplares. Uno de ellos se conserva en el Museo de Blindados de Kubinka. El E-100, por su parte, no sobrevivió a la guerra. Si te ha gustado este video, suscríbete para no perderte contenido similar.